Este viaje que hicimos a Burgos y Aviñón fue un complemento del que hicimos hace un par de años a África, más específicamente al Serengeti. Como les conté en ese video, allí está la garganta de Olduvai, a la que se conoce como la cuna de la humanidad, porque allí se encontraron los restos fósiles de las primeras especies de primates que evolucionaron y se convirtieron en bípedos. En la misma zona, y muy cerca de allí, se encontraron fosilizadas las primeras huellas de estas especies bípedas, que datan de unos 3,7 millones de años. Estamos en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana, uno de los más importantes del mundo. El museo no solo quiso mostrar la evolución de nuestros ancestros, sino también cómo era el entorno geográfico de la Sierra de Atapuerca, a donde se instalaron. A 20 kilómetros de allí visitamos los yacimientos, a donde descubrieron las cuevas con restos fósiles de distintas etapas evolutivas. A principios del siglo XX, se construyó un ferrocarril minero atravesando la Sierra de Atapuerca, dando lugar a una larga y profunda trinchera excavada en la roca. Encontraron con zonas de arcilla roja, cuevas rellenas de tierra hace mucho tiempo, ideales para la conservación de restos fósiles. Cada verano, un equipo de arqueólogos y paleontólogos se afanan en descifrar un capítulo importante de nuestra propia historia. Así se encuentran hoy estos yacimientos. Esta es la trinchera del ferrocarril descubierta hace un siglo. Allí se puede apreciar el trabajo que hacen los arqueólogos y la pasión que le ponen a los descubrimientos. Realmente es muy interesante ver todas las cosas que han descubierto en ese lugar. La zona del Serengeti que visitamos en el 2020 está enclavada en la famosa falla del Rift, que es una falla que se está produciendo en el cuerno del noreste de África desde hace muchos millones de años y que provocará en el futuro la separación de esa zona y la formación de un nuevo océano. Allí, hace unos 6 millones de años, los movimientos de las placas que ocasionan este fenómeno provocaron la formación de volcanes y elevaciones de tierra, que cambiaron el clima de la región y convirtieron una zona de selva, donde los primates vivían exclusivamente en los árboles, en una región de sabana, con los árboles cada vez más esparcidos en el terreno. Esto hizo que esas especies que vivían allí tuvieran que bajar de los árboles y se aventuraran a buscar alimentos en zonas abiertas y mucho más extensas, dando lugar a que aquellos que podían recorrer mayores distancias y tener un panorama más claro de lo que les esperaba más adelante, pudieran sobrevivir mejor y tener más descendencias. El principio fundamental de la teoría de la evolución de Darwin. Así se fueron desarrollando nuestros primeros ancestros, no como una línea directa de evolución, como se suponía, sino como una serie de desarrollos independientes de distintas especies que fueron conviviendo en distintas épocas y que se fueron decantando en lo que se denominó el género Homo hace unos 2 millones de años. Los cambios anatómicos en el cráneo y en las manos fueron marcando una diferencia. La longitud del pulgar fue creciendo y cambiando de lugar para oponerse al resto de los dedos, en particular el dedo índice, y conseguir así una adaptación extremadamente importante, como es la pinza de precisión, que le permitió elaborar herramientas cada vez más efectivas. Los yacimientos de Olduvai fueron los primeros que proporcionaron una gran cantidad de estas herramientas, muy básicas, desde hace aproximadamente unos 2,5 millones de años, y que se conocen como choppers, y que es el resultado de partir un canto rodado y usar el filo que queda para cortar el cuero de los animales cazados, desgarrar la carne de los huesos o simplemente romper los huesos para aprovechar las proteínas que proveía la médula ósea. Estas herramientas se encuentran esparcidas por muchos lugares y no se las puede asociar a una sola especie. Recién a partir de los 2 millones de años atrás se empieza a diferenciar una especie donde está íntimamente ligada a estas herramientas, y esto da origen al primer miembro del género Homo, el Homo habilis. Aquí estamos en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, donde nos mostraron cómo hacían las distintas herramientas con los materiales originales de la sierra.
Esta especie continúa evolucionando, siempre fabricando herramientas muy básicas, y se transforma en lo que hoy se conoce como el Homo erectus, hace aproximadamente 1,8 millones de años, y es el espécimen que tiene mayor capacidad de traslado y llega a esparcirse por Europa y por Asia. Estas especies se siguen desarrollando, pero siguen usando el mismo tipo de herramientas, el chopper o modo 1, como se la conoce también. Recién hace unos 500.000 años aparece un nuevo tipo de piedras talladas, conocidas como bifaz o modo 2, que tienen una evolución notable, son simétricas y con punta, lo que las hacen aptas para otro tipo de usos. Parece mentira que hoy nosotros estemos pensando en cambiar un celular cada 6 meses, cuando nuestros ancestros estuvieron 1,5 millones de años usando la misma herramienta. En ese lapso también aparece una nueva muestra de la evolución de nuestro cerebro, una etapa trascendental, ya que a partir de allí, estos homínidos que se habían encontrado con el fuego en la naturaleza, empiezan a poder generarlo ellos mismos, lo que les permite cocinar sus alimentos, trasladarse a zonas más frías y socializar en torno al fuego. Toma. Ahora ya. Wow. Así pasaron cientos de miles de años, hasta que hace unos 350.000 años aparece en Europa un nuevo espécimen, ya bastante más parecido a nosotros, llamado Homo neanderthalensis, o neandertales, como se los conoce normalmente. Esta especie de género Homo ya es muy similar a nuestra especie, tiene una contextura más robusta y está adaptada a vivir en condiciones de temperatura extrema, ya que tiene que convivir con los periodos de glaciaciones que se repitieron cíclicamente en nuestro planeta por decenas de miles de años. En los 300.000 años que los neandertales habitan el continente euroasiático, las condiciones climáticas son extremadamente duras. En la edad de hielo, las temperaturas son de unos 20 grados bajo cero. Y el nivel del mar es mucho más bajo que en la actualidad. Y los neandertales están muy bien adaptados a estas condiciones de vida particularmente duras. Esta especie ya vive en grupos sociales más numerosos, tiene un cerebro de mayores dimensiones y sus restos han dado muestras de haber desarrollado ciertas nociones de conciencia, ya que se encontraron pruebas de que ayudaban a sus congéneres más débiles y llegaron a realizar algunos enterramientos de sus muertos. Aquí mismo en Atapuerca se han encontrado fósiles de una niña que nació con deficiencias muy notorias y que no podría haber sobrevivido sin la ayuda de su tribu, y sin embargo sus restos indicaron que murió en adolescencia. Es una prueba cabal de que su grupo la mantuvo, la alimentó y la ayudó a sobrevivir. Estos factores son muy importantes para entender cómo se desarrolló nuestra evolución. Tenemos que entender que estos millones de años que pasaron entre nuestros primeros ancestros y estas últimas especies fueron solamente una muy lenta transición entre ser una especie animal similar a todas las otras que convivían con ellos a convertirse en una especie superior que puede organizarse en grandes grupos, comunicarse de manera detallada, planear sus acciones, proyectar hacia el futuro e imaginar cosas que no existen. Todo este proceso comienza con el desarrollo de nuestro cerebro, que van pasando lentamente de tener solamente memoria y un cierto grado de inteligencia, como para permitirles a los animales conseguir su alimento, a elaborar procesos mucho más complejos. Deberíamos marcar acá algunos detalles que determinan esta evolución. El primero de todos es la evolución mecánica de nuestras manos, que al no tener que seguir trepando a los árboles para subsistir, se empiezan a dedicar a otras cosas como hacer herramientas. 2 es el dominio del fuego.
empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. Y el tercer factor es el lenguaje, que nos permitió comunicarnos cada vez más detalladamente, permitiendo una mayor socialización, mayor transferencia de conocimientos y capacitación para nuestra descendencia, y también para nuestros congéneres. El desarrollo de estos tres factores van dando lugar a la aparición de la conciencia, que le permite distinguir y darse cuenta de los ciclos de la naturaleza, de los fenómenos climáticos y también de la muerte. Todas las culturas de la historia antigua tenían una serie de creencias que trataban, por un lado, de explicar el mundo que nos rodea, la naturaleza, los fenómenos naturales, y que por la existencia de un lugar más allá de este mundo, donde moran los espíritus, nuestros antepasados, ancestros fallecidos o incluso dioses. El cerebro se desarrolla y crece de tamaño. Crece tanto que dificulta el paso de la cabeza del bebé por el canal uterino de la madre, forzando un camino evolutivo que los hace nacer anticipadamente para poder salir. Tan anticipadamente que nuestra especie es la única que nace totalmente dependiente de su madre y de su entorno, y necesita años para hacer lo que otras especies hacen en cuestión de horas. Estamos en el cráter del Gorongoro. Tuvimos la oportunidad de ver el nacimiento de un ñus. Vimos cómo nació y cómo a los pocos minutos se fue caminando con sus padres. Esta circunstancia hace que los vínculos de la familia y de la tribu se afiancen cada vez más, porque ningún niño y ninguna madre podrían subsistir sin la ayuda del padre y del resto del grupo. Así, unos 100.000 años después de la aparición de los neandertales en Europa, en África siguen evolucionando las especies que habitaban allí, y aparece un nuevo espécimen que se empieza a diferenciar aún más de las especies anteriores, el Homo sapiens, nosotros. Esta especie iba mostrando una capacidad superior de su cerebro, sobre todo en lo referido a la imaginación y sus creencias en el más allá. No hay certeza de en qué momento surge, pero los restos fósiles más antiguos que se encontraron son de hace unos 195.000 años y se hallaron al sur de Etiopía, cerca de la garganta de Olduvai, y fueron descubiertos por el mismo arqueólogo que encontró esa garganta. Se estima que emigraron a Europa hace unos 100.000 años en varias oleadas. Así convivieron con los neandertales por unos 65.000 años, hasta que estos se extinguieron, como sucedió con todas las especies que convivieron con ellos. No se conocen bien las causas, pero es muy probable que no hayan podido subsistir a la competencia con nuestra especie en épocas de escasez de recursos. El cerebro del Homo sapiens se va configurando para formar parte de un grupo, de una comunidad, y al crecer esa comunidad va necesitando organización, distintas funciones, distintos roles, liderazgo, y también quienes expliquen y se atrevan a manejar todos los misterios que tienen por delante y que para ellos no tienen explicación. La mente humana, como hemos dicho, ya había evolucionado mucho y estaba por dar otro paso trascendental. Pasar del mundo real y concreto de lo que veían a poder visualizarlo en su mente y luego representarlo a través del dibujo, de la pintura y las estatuillas. Podríamos decir que es el nacimiento del arte y la religión. Todo lo que no podía explicarse se relacionaba con algo superior, una divinidad a la cual se le ofrecían rituales para poder conectarse con ella y pedirle lo que necesitaban: la casa, la fertilidad, la lluvia. Durante el Paleolítico, cuando aparecen las primeras manifestaciones religiosas, como las pinturas rupestres en el interior de las cuevas, que algunas de las pinturas más impresionantes de esta etapa están en el norte de España y el sur de Francia. Así, para continuar este viaje por nuestra historia, nos dirigimos al sur de Francia, a las cuevas de Chauvet,
que fueron las últimas que se descubrieron y las que tienen las pinturas rupestres más antiguas del mundo. La cueva original de Chauvet está próxima al Pont d'Arc, junto al río Ardèche. Como fueron las últimas descubiertas, ya no se permitió la entrada del público desde el principio, para que no se deterioraran como sucedió con Altamira y otras. Por eso se hizo una réplica exacta muy cerca de allí, rodeada de un paisaje espectacular. Esta réplica tiene el tamaño de un estadio y es una experiencia única poder visitarla, ya que reproduce los elementos más destacados de la cueva original. Se buscó reproducir no solamente las pinturas, sino también todo el ambiente, la oscuridad, la temperatura, la humedad, para crear la misma sensación de estar frente a los originales. Cuando uno entra es como hacer un viaje al pasado, donde van apareciendo las distintas salas por las que pasaron nuestros ancestros y dejaron plasmadas en las paredes esas pinturas espectaculares. Cuando uno se interna en la cueva, se va encontrando con cientos de imágenes sorprendentes, dibujadas por nuestros ancestros hace unos 36.000 años. Parece mentira que en esa época hayan podido hacer esas representaciones de lo que veían en el exterior, recordarlas en sus mentes y luego poder volcarlas en las paredes de una cueva con semejante realismo. Una cueva totalmente oscura, donde tuvieron que ser ayudados por otro congénere que les sostuviera una primitiva antorcha. Fueron hechas en las partes más profundas de la cueva porque lo que buscaban era una conexión con el más allá. En una sala nos encontramos con el panel de los tigres, increíblemente logrados, muy realistas, con perspectiva y tratando de simular movimiento, repitiendo varias veces la misma figura, como se hacían hasta no hace mucho los dibujos animados. No solo representaban la forma de los animales, sino también sus actitudes de acecho o de ataque. Encontramos también una pared con una tropilla de caballos donde se puede observar cómo usaban las formas de la cueva para representar volumen y perspectiva. También usaban la técnica del esfumado para darles más realismo. Las cuevas eran refugio de los osos cavernarios, que hibernaban allí durante los meses de invierno, y se estima que estos hombres, que realizaron las pinturas, le rendían algún tipo de culto a esos osos, ya que se encontró un cráneo de oso colocado prolijamente sobre lo que parece ser un tipo de altar. Hay también algunas pinturas no figurativas, hechas con las palmas de la mano, donde utilizaban roca de ocre para darles color rojo. En otros sectores de roca más blanda, hicieron sus grabados tallados con herramientas de piedra, o directamente con los dedos, como la figura de un búho representada en el techo, siendo la única ave de toda la cueva. Indudablemente los humanos que hicieron estas pinturas tenían una sensibilidad superior, y seguramente eran los chamanes de la tribu. No serían los guerreros más fuertes, pero empezarían a generar una clase de liderazgo especial a través de rituales y de mitos, usando esa necesidad que había evolucionado en nuestro cerebro de socializar y formar una comunidad íntimamente conectada. Se convertirían en los sacerdotes de las civilizaciones posteriores. Así, con esta habilidad tan especial que mostraba esta especie, de imaginar cosas que en realidad no existían, se desarrollaron cada vez más. Se asentaron en los lugares más fértiles, comenzaron a criar animales y a sembrar. Formaron villas, ciudades y luego imperios, y se esparcieron por todos los rincones de la Tierra, convirtiéndose en la especie absolutamente dominante de nuestro planeta. Creo que esta transformación también merece ser contada en un próximo video.